Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 22. Capítulo 196. Búsqueda. Un grupo de personas se dirigía a través del bosque de nieve negra. Las hojas estaban marchitas y amarillentas, el suelo estaba embarrado y un olor nauseabundo a descomposición impregnaba el aire. Los caballeros que lideraban el grupo permanecieron en silencio, concentrándose únicamente en guiar el camino, mientras que la mayoría de los magos detrás de ellos llevaban máscaras plateadas. Y solo el líder lucía una máscara adornada con detalles morados y dorados. «Disculpe, ¿cuánto falta?», preguntó una de las hechiceras en voz baja y frunciendo el ceño. «Ya casi llegamos», respondió el jinete que iba delante sin volver la cabeza. «En media hora más llegaremos al puesto de avanzada, lo verán claramente desde la ladera. Al ritmo actual, deberíamos llegar a las ruinas esta tarde». Los magos asintieron y continuaron su camino. Más atrás en el grupo, un joven mago bajó la voz, inclinándose hacia un compañero para quejarse. «¿No dijo ese Calvin que ya se había ocupado del nido madre? Si el problema ya se resolvió, ¿por qué seguimos investigando? Es completamente innecesario. Planeaba regresar y aislarme para estudiar la matriz del abismo llameante». Su compañero inmediatamente miró hacia adelante, nervioso, y susurró: «Habla en voz baja, no dejes que el archimago te escuche». ¿Y qué si hace eso?» La joven hechicera hizo pucheros. Sabía, por supuesto, que se atrevía a hablar tan a la ligera porque su líder era la archimaga Flora, una anciana reconocida, amable, gentil y tolerante que nunca perdía los estribos. Diggin, el miembro más joven y de mayor rango del bosque mágico, también estaba con ellos. Las personas más jóvenes eran naturalmente más propensas a menospreciar a las figuras más jóvenes y prominentes. Si fuera uno de esos severos archimagos, aquellos con rostros fríos y silenciosos que congelarían a la gente instantáneamente, habría cerrado la boca hace mucho tiempo. Mientras pensaba en esto, el caballero que iba a la cabeza volvió a hablar: «Estamos aquí. Justo delante, más allá de esta franja de bosque, verás. Ya hay caballeros estacionados aquí permanentemente». Todos aceleraron el paso. Cuando emergieron del denso bosque y subieron a la cima de la pendiente, la vista que tenían frente a ellos les dejó sin aliento. ¡Uaj! El joven mago, que acababa de quejarse, de repente se tapó la boca con la mano, giró la cabeza y comenzó a vomitar violentamente. Pensó que estaba acostumbrado a los cadáveres en descomposición en los laboratorios de magia y a los restos de altares de sacrificio, pero nunca había presenciado una escena como esa. El aire estaba cargado con el nauseabundo olor a carne quemada mezclada con fluidos viscosos, y un mago mayor no pudo evitar murmurar: «¿Esto es real?». Todo el contingente del bosque mágico quedó en silencio. El nido de la madre ya no existe. Lo que una vez fue un cuerpo retorcido y en descomposición, como una gigantesca colmena de pesadilla, ahora no era más que una vasta extensión de fragmentos destrozados y carbonizados, apilados en el fondo del valle como rocas desmoronadas. Su pálido y resinoso caparazón ya se había roto en innumerables pedazos, que habían quedado incrustados en las paredes de roca y en el suelo. A través de las grietas se veían vagamente rastros de rostros humanos, congelados por las llamas, algunos contorsionados por la malicia, otros gritando, solidificados como estatuas de cera. Los tentáculos que antaño asolaban el campo de batalla como pitones gigantes estaban ahora encogidos, reducidos a ramas carbonizadas y quebradizas, apiladas desordenadamente. El fluido corrosivo que se había filtrado de sus rupturas se había solidificado hacía tiempo, pero aún brillaba con un extraño brillo metálico. Más allá se encontraron numerosos gusanos de seda y cadáveres de gusanos de seda. El suelo estaba cubierto de miembros amputados y esqueletos destrozados, muchos de los cuales todavía llevaban armaduras de caballero dañadas, lo que dificultaba su identificación. Los sacos autodestructivos dentro de cada cadáver de gusano se rompieron, liberando un ácido corrosivo que quemó el suelo, convirtiéndolo en densos agujeros similares a panales llenos de un líquido espeso y verde oscuro que exudaba un penetrante olor a pescado. Ahora, todo el suelo del valle era como una colina negra compuesta de carbón, carne y pesadillas. Era a la vez grotesco y poseía una indescriptible sensación de solemnidad, como un altar antiguo y misterioso que relataba en silencio el terror que una vez había sufrido esta tierra. Varios jinetes completamente armados estaban limpiando los restos. Llevaban una pesada armadura protectora negra, y el sonido de su respiración jadeante podía oírse debajo de sus viseras. Algunos llevaban bidones de aceite, incinerando continuamente los cadáveres de los gusanos que aún no se habían carbonizado completamente. Otros sostenían hoces de mango largo y cortaban con cuidado el tejido neural parásito residual. Los jinetes en el perímetro exterior levantaron antorchas, ahuyentando a los animales salvajes y aves rapaces que intentaban acercarse. Esto tenía como objetivo evitar que estos restos fueran tocados, tomados o consumidos accidentalmente. Aunque Flora creía que estaba mentalmente preparada, aún sintió una ligera opresión en el pecho cuando presenció personalmente de Adgil. Respiró profundamente y golpeó su bastón 2 veces con las yemas de los dedos para volver a centrar su atención en la tarea. Incluso el mago más obtuso, al ver estas ruinas, ya no dudó de las palabras del joven señor. Esta catástrofe realmente ocurrió. Y efectivamente, le había puesto fin. «Todos», dijo con voz tranquila pero firme, «bajen y toquen los restos del nido madre y esos cadáveres de gusanos con su magia. Quiero que sientan personalmente sus propiedades mágicas». En el momento en que pronunció sus palabras, varios magos jóvenes intercambiaron miradas, revelando claras expresiones de resistencia. «Archimago, ¿es esto realmente necesario?», intentó protestar con tacto uno de ellos. Flora simplemente lo miró, sin decir palabra, pero la autoridad silenciosa contenida en esa mirada hizo que todas las quejas cesaran abruptamente. Los magos finalmente obedecieron la orden.
Caminaron vacilantes hacia la casa devorada por gusanos y los restos carbonizados, liberando débiles hechizos sensoriales desde las yemas de sus dedos. El momento del contacto. Las pupilas del primer mago se contrajeron bruscamente y su cuerpo tembló como si hubiera sido golpeado por una corriente eléctrica. Jadeó, casi colapsando al suelo, y rápidamente cortó su conexión mágica, su pecho subiendo y bajando violentamente. Corrosión mágica. Atravesó mi barrera como un clavo. Hay susurros, hay ruido, está hablando. Otro se agachó, agarrándose la cabeza, con el rostro pálido, murmurando, no es solo magia residual común, es como una especie de voluntad, una malicia primigenia, no humana, mirándome fijamente. Tratando de devorarme. Otros, sin embargo, interrumpieron el hechizo a la fuerza, con los ojos abiertos de terror y la garganta apretada. Parecían no haberse recuperado de ese breve toque mental. El sudor le corría por la cara y sus dedos temblaban incontrolablemente. Sus reacciones fueron casi idénticas, las pupilas se contrajeron violentamente, los músculos temblaron, la magia superficial estalló como las púas de un erizo. Intentaron defenderse repetidamente. Pero a pesar de todo, la magia distorsionada y caótica que sentían se había arraigado profundamente en sus nervios. Flora simplemente observó todo con calma. Recuerda, dijo lentamente, recuerda este sentimiento. De ahora en adelante, debes usar hechizos de percepción para recorrer este valle en busca de ecos y rastros de magia similar, sin importar dónde estén ocultos, sin importar si aún están vivos o si solo quedan rastros. Así, los magos probaron sucesivamente hechizos convencionales como rastreo de residuos elementales, resonancia espiritual y reflejo de fragmentos, pero casi todos fueron infructuosos. O la magia residual era demasiado caótica para discernir una dirección. De lo contrario, el hechizo de detección, al tocar el residuo malicioso, se interrumpiría inmediatamente y tendría el efecto contrario. A veces incluso causando ecos distorsionados o interrupciones forzadas de fluctuaciones mentales. Un mago, con la frente cubierta de sudor frío, interrumpió su hechizo. Es como intentar atrapar una sombra en el agua, no puedes capturar ni un solo rastro. Flora permaneció en silencio, observando todo, hasta que lentamente giró la cabeza para mirar al joven que estaba detrás de ella, que aún no había hecho ningún movimiento. Dijin, llamó suavemente. El joven archimago, debajo de su máscara de color púrpura y dorado, asintió levemente y finalmente dio un paso adelante. No trajo ningún asistente ni preparó ningún círculo mágico complejo, simplemente sacó un cristal mágico plateado y lo sostuvo delicadamente en la palma de su mano. Los hechizos de percepción son ineficaces contra este tipo de campo caótico con métodos convencionales, dijo con calma. Por lo tanto, primero necesito realizar una reversión para reconstruir las fluctuaciones mágicas finales en esta área. Cerró los ojos, su cabello plateado tembló levemente y el aire a su alrededor pareció de repente quieto. Acompañado por un conjuro bajo y claro, un cristal mágico plateado flotó lentamente de su palma. Complejos patrones de luz brillaron en la superficie del cristal, extendiéndose como ondas y proyectando una ilusión tridimensional borrosa y distorsionada. Este era el residuo mágico que había compilado con su poder mental, y comenzó a rastrearlo retroactivamente. Lo primero que emergió fueron los restos caóticos de lo que había sucedido, innumerables fragmentos de información mágica, esparcidos por el campo como huesos rotos, dispersándose como arena. Continuó profundizando, penetrando esa capa exterior de colapso mágico. En el siguiente instante, toda la ilusión se hizo añicos violentamente. Lo encontré, murmuró. En la imagen, el valle que antes estaba silencioso de repente estalló. Ese fue el instante en que detonó la bomba mágica. Una onda de choque colosal explotó en el núcleo del nido madre, y una magia aterradora destrozó el núcleo en menos de un segundo, desatando un vórtice destructivo similar a un deslizamiento de tierra y un tsunami. Olas de calor, fragmentos y corrientes mágicas se extienden capa por capa dentro de la ilusión, como si el fin del mundo hubiera llegado. Retrocediendo aún más en el tiempo. Frunció el ceño bruscamente, su conciencia de repente se hundió en las capas más profundas de escombros, llegando finalmente a los momentos previos a la destrucción, y la escena se estabilizó. La magia del nido de la madre pulsaba lenta y constantemente, como la respiración de un organismo vivo gigante. Entre las montañas de paredes carnosas y esqueletos, innumerables terminaciones nerviosas increíblemente finas se extienden en silencio. Atravesaron la columna vertebral de la familia devorada por gusanos, penetraron sus cuerpos y se conectaron suavemente con sus núcleos mágicos, controlando con precisión el ritmo mental de cada insecto como si fueran los hilos de un titiritero. Estas finas líneas no eran físicas, sino más bien una estructura de conducción resonante a nivel mental. El nido de la madre actuaba como una fuente de frecuencia, haciendo que todos los insectos se movieran al mismo ritmo. Como una sinfonía silenciosa. «Que eso es todo», murmuró Dijin. Pero tan pronto como vislumbró el núcleo resonante, su rostro palideció de repente. La ilusión se hizo añicos de repente, el cristal mágico cayó rápidamente al suelo y él se tambaleó, agarrándose la frente, con los labios ligeramente pálidos. Tos, tos. Un mago dio un paso adelante rápidamente. ¿Archimago Dijin? Estoy bien, dijo, agitando la mano y recuperando el aliento varias veces. La reversión tardó demasiado, estoy un poco abrumado. Abrió los ojos, todavía sintiéndose un poco mareado, pero su voz se mantuvo firme, he identificado aproximadamente el rango de frecuencia de control mental del nido madre. De hecho, controlaba remotamente los cadáveres de los gusanos sincronizando frecuencias. Y algunas de estas fluctuaciones aún persisten fuera de la tierra quemada. Flora lo miró con un dejo de solemnidad en sus ojos. Puedes continuar. Por supuesto, dijo Dijin, levantando la vista con una sonrisa irónica. Todavía puedo, pero tendré que cambiar mi enfoque.
Entonces Dijin hizo un ligero gesto con la mano derecha, reactivando un segundo hechizo. Varios hilos de luz extremadamente delgados se extendieron desde las puntas de sus dedos, flotando lentamente hacia los restos del nido madre y los cadáveres de gusanos circundantes. Su mirada estaba enfocada mientras controlaba los filamentos de luz para escanear estos núcleos mágicos carbonizados y fracturados, uno por uno, como si buscara algún patrón. En poco tiempo, los filamentos de luz comenzaron a temblar levemente y poco a poco convergieron, como si respondieran a un ritmo familiar. De hecho, hay señales, dijo Dijin, abriendo los ojos con calma. Estos gusanos se sincronizaron brevemente con la frecuencia del nido madre, como si estuvieran bajo un control uniforme. Se puso de pie y continuó. Puedo guardar esta frecuencia y usarla para compararla con fluctuaciones mágicas cercanas y comprobar si alguna zona muestra reacciones similares. Esto podría indicar que hay otros nidos o señales residuales de control. Hablaba lentamente. Cada frase transmitía cautela y cansancio. Sin embargo, hizo una pausa, frunciendo el ceño. Eso es todo lo que puedo decir. Flora lo observó en voz baja. ¿Hay alguna pista útil de inmediato? No, respondió Dijin con franqueza. El nido de la madre fue destruido con gran fuerza. Su magia se hizo añicos como pólvora. Es un completo caos. Solo puedo registrar esta frecuencia primero y luego ir probando poco a poco cerca, con la esperanza de encontrar algo por casualidad. Flora cerró los ojos y suspiró suavemente. Entonces eso es todo lo que podemos hacer. Dijin era actualmente la persona más hábil en detectar hechizos en todo el bosque de magos, incluso si ella misma lo intentara. Ella no podía hacer nada más. Y yendo más allá, esto ya no era algo que un mago genio pudiera resolver. Este era el dominio del hechicero supremo. Dijin habló de repente otra vez, con su voz baja y inusualmente firme, pero puedo confirmar, esto no fue un nido formado naturalmente ni una mutación accidental. Lentamente levantó la cabeza. Su mirada recorrió los restos carbonizados y retorcidos del nido de la madre y los cadáveres quemados y retorcidos de gusanos a su alrededor. Un brillo frío apareció en sus ojos. Toda la estructura, ya sea la construcción de frecuencias de sincronización mental o ese mecanismo preciso de autodestrucción, es muy ordenada, muy intencional. Hizo una pausa y su tono se volvió más serio. Es como un experimento meticulosamente planeado. Un silencio cayó sobre el área y varios magos jóvenes tensaron instintivamente sus cuerpos, revelando expresiones de sorpresa y una persistente incertidumbre. Dijin no se detuvo ahí y, fundamentalmente, el sistema mágico que usaron es completamente diferente al de cualquier facción transmitida de generación en generación en nuestro bosque de magos. Ya sea el método de canalización de energía, la lógica detrás de la estructura de los hechizos o el mecanismo de retroalimentación de las ondas mágicas, es como un sistema de otro mundo. Podría ser algún tipo de rama mágica que nunca hayamos encontrado antes. Su tono de voz no era fuerte, pero transmitía claramente una inquietud escalofriante. Al oír sus palabras, el aire pareció solidificarse por un instante. La expresión ya preocupada de Flora se intensificó, sus labios apretados y sus cejas fruncidas en un nudo inflexible. Ella permaneció en silencio unos segundos, luego habló, con una innegable frialdad en su voz: descansa un rato y recupera energías. Luego, prepárate para partir. Ella examinó el área, usando el modelo de frecuencia establecido por Dijin como base, amplíe gradualmente su búsqueda hacia las montañas y áreas silvestres circundantes. No dejes escapar ni la más mínima resonancia, residuo o interferencia. Capítulo 197. Armadura. Mientras los magos buscaban otros rastros de la colmena, Lord Louis no permaneció de brazos cruzados. Después de su primer encuentro real con el nido de la madre y su familia devorada por gusanos, Lord Louis se dio cuenta de que el aspecto más aterrador de estos monstruos no era solo su valentía en los ataques o su formidable poder de combate, sino más bien la regeneración parasitaria que seguía a su autodestrucción. Cuando un soldado gusano detonaba, no liberaba fluidos corporales comunes, sino una gran cantidad de pequeñas larvas a punto de eclosionar. Estas larvas eran capaces de penetrar el cuerpo de la víctima en un tiempo extremadamente corto, reproduciéndose, controlándola y corroyendo su voluntad. Una habilidad aterradora que conducía a una subyugación casi instantánea. Durante la batalla final, apenas había formulado una contramedida: equipar a todos los caballeros participantes con armaduras completas, con relleno sellado que llenara cada espacio dentro y fuera de sus armaduras. Sin embargo, aunque esta solución fue efectiva a corto plazo, restringió severamente el rango de movimiento de los guerreros y su capacidad de luchar durante periodos prolongados, ya que su consumo de energía se duplicó. Esta no era una solución a largo plazo y requería un mejor blindaje como reemplazo. Lord Louis organizó sus pensamientos en varios requisitos claros. Alta capacidad de defensa y sellado, capaz de soportar el impacto de explosiones e impedir la entrada de cadáveres de gusanos. Un buen sistema de ventilación y transpirabilidad evita golpes de calor o infecciones provocadas por la humedad y el calor durante un uso prolongado. Comodidad, garantizando que los soldados pudieran moverse durante periodos prolongados sin que su efectividad en combate se viera reducida debido a la presión o la incomodidad. Diseño modular, que permite la sustitución rápida de piezas dañadas, reduciendo la necesidad de desechar conjuntos completos y realizar reparaciones. Con las ideas definidas, el paso más crucial fue encontrar a alguien que las hiciera realidad, así que acudió al taller de guerra para encontrar a Mike para el diseño y la fabricación. Hoy en día, el taller de guerra seguía lleno de actividad, con hornos rugiendo y un incesante ruido de martillos. El aire estaba cargado con el aroma abrasador del metal y la magia entrelazados. El año pasado, esto era solo un rudimentario taller de hierro con alrededor de una docena de artesanos, pero ahora se ha transformado por completo.
con el rápido desarrollo del territorio de la Marea Roja, especialmente después de que la familia Calvin enviara una gran cantidad de artesanos y diseñadores altamente calificados antes de la boda. El equipo de Mike se expandió a un gran sistema de talleres que integraba forja, alquimia, materiales, construcción y fabricación de precisión. En opinión de Lord Louis, aparte del taller de guerra bajo el control del duque Edmond, ningún otro taller en el norte podía rivalizar con él. Mike inspeccionaba personalmente el proceso de refuerzo de un lote de lanzas cuando, de repente, oyó pasos. Levantó la vista y vio la figura familiar acercándose lentamente. «Lord Louis, ¿qué lo trae por aquí?» Mike se quitó rápidamente los guantes de cuero y corrió a saludarlo. «Hay una nueva armadura que requiere el esfuerzo de vuestro taller», dijo Lord Louis, en un tono tranquilo, pero imbuido de una autoridad innegable. Mientras hablaba, sacó casualmente algunos borradores ligeramente polvorientos de debajo de su manta y se los entregó a Mike. Estos documentos contenían la estructura básica de la armadura, los métodos de costura y varios dibujos transversales que él mismo había esbozado. Las cejas de Mike se levantaron mientras observaba la escena. Se arrodilló, extendió los papeles sobre el mostrador y sus dedos trazaron suavemente las líneas de las notas. Alto sellado, resistencia a impactos explosivos, componentes reemplazables. Esto no parece algo para un campo de batalla típico, murmuró Mike, y luego miró a Lord Louis. La estructura de esta armadura es bastante extraña. ¿Para qué tipo de enemigo está diseñada? No preguntó directamente, solo con timidez. No necesita saberlo, dijo Lord Louis con calma. Solo recuerda que esto es para enemigos extremadamente peligrosos. Debe ser hermético y deben cumplirse todas estas condiciones. Además, no preguntes más. Mike asintió. Entendido, señor. Después de un momento, levantó la mirada, con una expresión seria, casi solemne. Esta armadura no es sencilla, pero no es imposible de fabricar. Sin embargo, la ventilación y el sellado siempre han sido archienemigos. Podemos usar un revestimiento interior en capas. Al menos no asfixiará al usuario y garantizará el sellado. En cuanto al reemplazo, frunció el ceño, mirando de nuevo el diseño de la armadura del brazo en el papel. Nuestra armadura exterior puede usar un sistema de ajuste remachado para reemplazar las coderas y rodilleras sin necesidad de mover los componentes principales. Sin embargo, se requerirá personal especializado para el desmontaje y reemplazo. Es aceptable, asintió Lord Louis. Selecciona al equipo en el que más confíes para crear el prototipo. Esta tarea es de tu entera responsabilidad, complétala utilizando los métodos más eficientes. Mike respiró hondo, con los ojos encendidos de emoción. Para ser sincero, mi señor, todo lo que nos propone siempre nos hace sentir como si estuviéramos soñando. A menudo les digo a la gente del taller que nuestro señor, aunque no fuera noble, podría llegar a ser un artesano extraordinario, situándose fácilmente entre los 3 grandes talleres del norte. Lord Louis rió discretamente. Y deja de halagarme. No puedo crear estas cosas, solo puedo ayudarte a mejorar. Eres demasiado modesto, dijo Mike, ahuecando las manos, y luego se giró y gritó, Ed, Talia, Frey. Traigan esa armadura larga. Tenemos un nuevo trabajo que hacer, una tarea importante que el señor personalmente nos asignó. El taller se llenó inmediatamente de actividad. Así, en los últimos días, el taller de Marea Roja ha estado trabajando prácticamente día y noche. Mike extendió los planos del proyecto de Lord Louis sobre la mesa principal y los discutió hasta altas horas de la noche con más de una docena de artesanos experimentados alrededor del horno. Examinando meticulosamente cada detalle, desde los ángulos de las juntas hasta las estructuras de las válvulas, sin dejar piedra sin remover. Algunas empresas se centraron en probar la resistencia a las explosiones de nuevas aleaciones metálicas, mientras que otras experimentaron repetidamente con diferentes forros interiores para encontrar el tejido más adecuado para absorber el sudor. Los hornos ardían toda la noche y, entre el vapor que se arremolinaba, los artesanos discutían, martillaban, desarmaban y volvían a armar, cubiertos de sudor y hollín. Al enterarse de que el prototipo de armadura estaba completo, Lord Louis llegó de inmediato. La sala principal del taller aún exhalaba el persistente olor a óxido y humo de la noche anterior. Aunque el fuego del horno se había extinguido, aún emitía calor residual, proyectando un tenue resplandor sobre los remaches y las tuberías de las paredes. Mike, con el rostro radiante de entusiasmo y polvo de carbón adherido a su barba, lo saludó, luciendo como si pudiera volar. «Oh, Lord Louis, por fin ha llegado», dijo, bajando la voz, pero sin poder ocultar el orgullo en su tono. «Lord Louis, la armadura está lista». En el centro del salón principal, el espacio abierto anteriormente utilizado para almacenar mineral había sido completamente despejado y se destacaba un prototipo de una armadura alta. Su superficie brillaba con un brillo gris plateado y sus líneas eran nítidas, pero suavizadas por una artesanía meticulosa. A su alrededor circulaban artesanos y aprendices, unos revisaban las juntas, otros ajustaban las válvulas y otros limpiaban los grabados del pectoral con un paño. Las piezas de repuesto y las muestras de materiales estaban cuidadosamente dispuestas a lo largo de la pared, claramente preparadas para un protocolo completo de inspección del señor. Mike no pudo ocultar el orgullo en sus ojos y cejas. Cada uno de tus requisitos fue diseñado meticulosamente. No me atrevería a decir que es perfecto, pero creo que cumple con todas tus condiciones. Te lo juro, este es el dibujo más hermoso que nuestro taller ha producido desde su fundación. No es presunción, tu boceto tenía mucha alma. Si no fueras un lord, podrías ser un artesano y dominar todos los gremios. Estás exagerando, sonrió Lord Louis, y agregó, si esta armadura de batalla realmente puede usarse, tus esfuerzos ciertamente no habrán sido en vano. Entonces, por favor, señor, de la orden, el ajuste puede comenzar.
Lord Lois se giró levemente y miró al joven que estaba cerca. Bueno, inténtalo. Sí, respondió el joven, con los ojos llenos de expectación, y dio un paso adelante con movimientos rápidos. Mientras Whale se desabrochaba rápidamente la túnica exterior, varios artesanos se acercaron para ayudarlo a ponerse la armadura. Comienza, dijo Lord Lois asintiendo ligeramente. Whale sacó rápidamente su espada y avanzó, sus movimientos tan ágiles como los de un halcón en pleno vuelo. En ese preciso instante, Mickey comenzó su presentación. Para el peto y los guanteletes, usamos mineral de hierro frío mezclado con escamas de bestias mágicas, dijo con entusiasmo. Este material no se puede perforar con una espada ni romper con una lanza. Otro caballero alto y corpulento dio un paso al frente, blandiendo su espada con ambas manos y con los hombros ligeramente inclinados antes de asestar un potente golpe descendente. La hoja de la espada cortó el aire e impactó a Whale directamente en el hombro. Sonido metálico. Un sonido metálico seco resonó por la sala principal, acompañado de una lluvia de chispas. La armadura apenas vibró por el impacto, sin mostrar abolladuras visibles. Whale permaneció completamente erguido, sin siquiera retroceder un paso, solo encogiéndose de hombros. Menuda patada. Un suspiro colectivo recorrió la multitud y Mickey dio un paso adelante para palmear el área afectada de su armadura, sonriendo con satisfacción. Mi señor, verá, el poder defensivo no es muy diferente al de una armadura de acero común, dijo, mirando discretamente a Lord Lois. Sin embargo, para reducir el peso y permitir la ventilación, se ha reducido el grosor de la capa protectora. Ah. Lord Lois arqueó una ceja. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya te lo dije, no te centres solo en la superficie, explicó Mickey con paciencia, golpeando las costuras de la armadura con una herramienta. La armadura exterior usa hierro frío, así que su resistencia no depende del grosor. El verdadero secreto está en este revestimiento interior. Desabrochó una pequeña parte del protector del antebrazo, revelando en el interior una tela gris azulada tejida, que parecía escamas superpuestas. La armadura interior, tejida con hilos de mitril, no solo absorbe el impacto, sino que también lo dispersa uniformemente. No te dejes engañar por la ausencia de abolladuras. Ese golpe de espada de hace un momento le habría roto el hombro a un soldado con armadura normal. Lord Lois asintió mientras observaba, con la mirada fija en las articulaciones de la armadura. ¿Y qué hay de la movilidad? No te preocupes, rió Mickey, como si hubiera esperado esa pregunta. Además de ser muy elástico, también es resistente al calor y al desgarro. Lord Lois asintió y luego hizo un gesto con la mano, indicando a Whale que continuara con sus movimientos. Whale realizó una rápida voltereta frontal, se deslizó sobre su vientre hacia el otro lado y saltó hacia arriba. ¿Ves qué bien selladas están las juntas y qué suave es el movimiento? Además, añadimos cierres activos, prensados con escamas de goma en el exterior. No se cuelan ni un solo pelo. El sello es realmente impresionante, dijo Lord Lois, golpeando con el dedo la placa de la cintura, identificando el material por el sonido. Además, se siente robusto al tacto. Y no está sofocante, dijo Mickey señalando a Whale. Whale, da unas vueltas, ya está, así de fácil. Mientras el joven corría, ajustaba su respiración y la armadura producía un leve sonido de flujo de aire con cada movimiento. Mickey escuchó atentamente, como si estuviera oyendo una melodía sagrada. Las aberturas de ventilación especialmente diseñadas para dirigir el viento regulan automáticamente la temperatura y la circulación del aire. Combinadas con tejido de fibra de hierba que absorbe el sudor, previenen erupciones y manchas de hongos. Las enfermedades relacionadas con el calor y la humedad, tan temidas en los campos de batalla del norte, no se atreverán a causar problemas con esta armadura. Finalmente, le hizo un gesto a un artesano para que se acercara, quien rápidamente retiró la placa exterior del brazo derecho de Whale y la reemplazó con una pieza de repuesto. Todo el proceso tomó menos de 10 respiraciones. Los miembros utilizan un sistema remachado de liberación rápida. Intercambiar piezas en el campo de batalla es tan rápido como construir con bloques. Excelente, dijo Lord Lois, asintiendo lentamente mientras su mirada recorría toda la armadura. Esta armadura es incluso mejor de lo que esperaba. Una vez finalizada la prueba de impacto final, Mickey hizo un gesto a un lado. Muro de fuego, prepárense. Varios artesanos se movilizaron con rapidez, prendiendo fuego a las vasijas de piedra previamente preparadas. Las llamas estallaron, formando un muro de fuego abrasador. La temperatura fluctuaba y se retorcía en el aire, provocando que incluso los aprendices que estaban a gran distancia suspiraran. Señor, hemos añadido combustible, por lo que la temperatura es de al menos 400 grados, dijo Mickey sonriendo. Whale entendió el contenido de la prueba y sus ojos se iluminaron. A los niños siempre les gustan las cosas emocionantes. Se ajustó la visera y se volvió hacia Lord Lois. Mi señor, ¿puedo probármela? Lord Lois asintió. Adelante. No te esfuerces demasiado, retírate de inmediato si te sientes incómodo. Comprendido. En el instante siguiente, el joven caballero saltó hacia adelante, atravesando el fuego. Las llamas lamieron sus piernas y pies, llegando a la superficie de su armadura, pero produciendo solo unos pocos silbidos explosivos. Las placas de armadura de color gris plateado, a la luz del fuego, brillaban débilmente con una capa de luz dorada y llameante, como un gigante de metal que emergiera de una roca fundida, perforando las llamas con una resolución inquebrantable. Los artesanos y jinetes que estaban alrededor contuvieron la respiración y solo cuando Whale emergió al otro lado del cortafuegos, completamente ileso, estallaron en exclamaciones de admiración reprimidas durante mucho tiempo. Esta armadura realmente puede penetrar el fuego.
Mike no pudo contener la risa y exageró. La capa interior es hierro frío con una capa aislante de cristales de hielo, además de esa capa de polvo de hierro en aerosol Firescal. Olvídate del cortafuegos, ni siquiera un infierno de lava podría atravesarlo. Lord Lois asintió levemente, su mirada cada vez estaba más satisfecha con la armadura de batalla. Muy bien, Mike, esto es más que una simple armadura, dijo en voz baja pero con aprobación. Es la última línea de defensa de los soldados para sobrevivir en el campo de batalla, y has hecho un trabajo excelente. Y eso es porque lo diseñaste tan bien, sonrió Mike con un dejo de genuina admiración. Simplemente lo forjamos siguiendo tus sugerencias de diseño y, al final, logramos algo realmente especial. Después de varias pruebas, se confirmó que la armadura no tenía defectos. Whale, con la nueva armadura de batalla, se acercó a Lord Lois con una amplia sonrisa. Señor, esta armadura es realmente cómoda, incluso me dan ganas de usarla para mis ejercicios matutinos. Lord Lois respondió en tono de broma, cuando se produzca en masa, nadie te impedirá dormir en él si quieres. Hizo una pausa y añadió, quítate eso, lo intentaré también. Al oír esto, los artesanos no se atrevieron a perder el tiempo, desmontaron la armadura de Whale y se la transfirieron a Lord Lois. Lord Lois se puso la armadura y comenzó una demostración de movimientos de combate estándar. Cargas, golpes de espada, rodadas, esquivas, cada movimiento era fluido y natural, sin ninguna sensación de restricción. Se desempeñó incluso mejor que Whale, ya que esa armadura estaba hecha para un cuerpo masculino adulto y era un poco demasiado grande para Whale. Al ver la postura valiente y enérgica del señor, los ojos de Mike y los de los artesanos que lo rodeaban se iluminaron e intercambiaron miradas entusiastas en susurros. Mientras tanto, Lord Lois probaba la armadura. Su transpirabilidad y flexibilidad superaron con creces sus expectativas. Aunque su poder defensivo no se comparaba con el de la armadura de acero fino de primer nivel del Imperio, para la tarea específica de lidiar con la familia devorada por gusanos del nido de la madre, esta armadura era sin duda el arma más adecuada. Lord Lois hizo una pausa en sus movimientos, reflexionó un momento y luego ofreció una sugerencia. El rendimiento general ya es muy bueno. Pero recomiendo agregar capas de amortiguación en las articulaciones del cuello y las rodillas. Explicó, durante un combate prolongado y de alta intensidad, si estas áreas se comprimen durante demasiado tiempo, puede causar entumecimiento temporal, afectando el juicio y la reacción. Mike sonrió con admiración, inmediatamente tomó su cuaderno y diligentemente anotó la sugerencia de mejora. Lord Lois asintió con satisfacción y luego anunció el plan de recompensa. Cada artesano involucrado en el proyecto recibirá 30 monedas de oro. Y los demás que participaron en la forja recibirán 5 monedas de oro cada uno. Tan pronto como terminó de hablar, estalló una ovación de pie en el taller. Los artesanos se dieron palmaditas en los hombros y sus sonrisas eran tan radiantes que casi chispeaban. Son 30 monedas de oro. Y normalmente, tendríamos que trabajar horas extras para conseguir esa cantidad, exclamó un viejo artesano, frotándose las callosidades de las manos con entusiasmo y con los ojos brillantes. ¿Qué son las monedas de oro? Lo importante es que el señor mismo las aprobó, ese es el mayor honor para nosotros, exclamó un joven aprendiz con entusiasmo, con la voz llena de admiración y orgullo. Al instante, todo el taller se volvió ferviente y unido. En medio de la conmoción, Lord Lois se volvió hacia Mike y le preguntó, ¿cómo están los materiales? Mike respondió con seguridad, todo está listo, solo estamos esperando tu palabra. Genial, entonces comencemos a fabricar. Capítulo 198, Mejoras de armas. Mientras Lord Lois y Mac discutían el plan para la producción en masa de armaduras, una ráfaga de pasos apresurados rompió la atmósfera ferviente. Mi señor. Un joven caballero, empapado en sudor, entró corriendo en el salón principal, se detuvo para recuperar el aliento y luego saludó. Silco me ha pedido que les informe que todas las bombas mágicas que encargaron para producción experimental están listas. Están esperando su inspección y pruebas en el taller de alquimia. Los labios de Lord Lois se curvaron en una leve sonrisa al escuchar esto, demostrando claramente su excelente estado de ánimo. Parece que hoy es un buen día. Se volvió hacia Mac con un tono claramente interesado, trae a algunos artesanos experimentados para que vean esto. Tengo otro proyecto que también requiere la experiencia de los artesanos. Mac se sorprendió, el taller de alquimia es importante, ¿puedo participar también? A pesar de la confusión, accedió de inmediato. Al fin y al cabo, nunca había rechazado las órdenes de Lord Lois. Así, rodeado de una multitud de artesanos y caballeros, Lord Lois se dirigió al taller de alquimia en las afueras de Ciudad Marea Roja. Fuera del taller de alquimia, el aire todavía estaba cargado con el fuerte aroma de las pociones mágicas. Lo primero que nos llamó la atención fue la cara de Silco, casi esbozando una amplia sonrisa. Él mismo esperaba en la entrada, apenas capaz de contener su emoción mientras daba un paso adelante para saludar a Lord Lois. Lord Lois, ha llegado en el momento perfecto. Sus cejas casi le llegaban a la frente. Esta vez, tiene que verlo con sus propios ojos, este es, sin duda, el culmen de mi carrera en la alquimia. Antes de que Lord Lois pudiera responder, se giró impaciente y caminó hacia una mesa en la esquina de la habitación interior. La mesa estaba cubierta con una tela gruesa, ignífuga, de varias capas, con un bulto irregular en el centro. ¡Tada! Rasgó la tela con ambas manos, dejando al descubierto el objeto que había debajo, como si estuviera presentando un tesoro. Un objeto rojo, con forma de huevo, descansaba silenciosamente sobre la plataforma, a poca distancia. Su caparazón brillaba con una fría luz metálica y estaba cubierto por una extraña capa oscura semitransparente que emitía un tenue brillo, como si absorbiera silenciosamente la esencia del magma del aire.
La capa exterior es de hierro frío, la aligeré sin reducir su resistencia, dijo Silco rápidamente, como un niño con ganas de presumir. En cuanto al núcleo, es esencia de magma purificada, cristales rojos de platino y pasta de escamas de fuego. Ya sabes, cuando la pasta de escamas de fuego y los mágicos cristales rojos de platino se encuentran, quien se interponga en su camino muere. Mac, que estaba cerca, se quedó sin aliento, mirando al huevo alquímico con una compleja mezcla de emociones. Se preguntó vagamente si esa cosa que explotaba en la ciudad haría volar por los aires junto con ella el taller de alquimia. Lord Louis, sin embargo, se limitó a asentir, sin inmutarse por la terminología llamativa y las explicaciones exageradas. De nada sirve seguir hablando, dijo con calma, con la mirada fija en la bomba mágica, como si observara una máquina esperando verificación. Probémosla directamente. El sitio de prueba se instaló en una zona abierta y salvaje en las afueras de Ciudad Marea Roja. El viento frío aullaba, pero la vasta extensión permanecía extrañamente silenciosa, casi opresiva, como si anticipara la inminente explosión. Los participantes de la prueba ya estaban en el lugar. Eran 3 jabalíes de hielo adultos, con el cuerpo cubierto de gruesas capas de hielo y el pelaje frío, de color gris azulado. Tenían casi 2 metros de largo, músculos tan abultados como rocas y sus ojos de color rojo sangre, como los de las hadas, miraban fijamente a la multitud mientras exhalaban aire caliente por la nariz. Estos jabalíes eran una variante de las regiones frías del jabalí del desierto, feroces e indómitos, con pieles duras y una resistencia extremadamente alta al fuego. Incluso un caballero formal con una espada afilada tendría dificultades para perforar su piel. Por ello, fueron elegidos como conejillos de indias para este experimento, atados a 10, 20 y 30 metros de la bomba mágica, respectivamente. Estaban firmemente sujetos a estacas de hierro gigantes con gruesas cadenas de hierro negro, un lazo alrededor de cada extremidad, agarrándose firmemente al suelo. Sus cabezas incluso estaban equipadas con bozales con anillos de hierro para evitar que mordieran y se liberaran. Incluso cuando estaban restringidas, estas peligrosas criaturas mágicas a veces luchaban, rugiendo con furia y haciendo que las cadenas de hierro tintinearan fuertemente. Desde una plataforma rocosa distante, Lord Louis, Mac y Silco estaban uno al lado del otro, con un grupo de caballeros y artesanos detrás de ellos. Todos estaban en alerta máxima, la atmósfera tensa, pero llena de expectativas. Silco, en particular, tenía una excitación incontrolable en su rostro, murmurando, «Vamos, vamos, vamos». La mirada de Lord Louis era tranquila, su voz baja y clara, «Comienza». El abanderado, al recibir la orden, levantó el brazo y la bandera roja se desplegó con un estruendo. Un caballero en la distancia encendió rápidamente la mecha incrustada en la bomba mágica. La bomba se activó instantáneamente, emitiendo una luz rojiza violeta casi imperceptible. ¡Tup! El jinete inmediatamente tiró bruscamente de las riendas del caballo, alejándose galopante de la zona de explosión. Y aquella silenciosa bomba mágica, como si fuera una simple piedra inerte, permaneció inmóvil en medio de las corrientes. Sin embargo, en el instante en que se encendió, todo sonido pareció congelarse en el aire. La carcasa roja oscura de la bomba mágica tembló levemente, y al instante siguiente. ¡Auge! En el primer segundo, en el instante en que el núcleo del cristal de esencia magmática entró en contacto con el mágico cristal rojo platino, fue como si un pequeño sol se iluminara. Una luz roja cegadora convergió de repente en el epicentro, como la apertura de una pupila llameante que lo devorara todo. El suelo comenzó a agrietarse rápidamente bajo el intenso calor y la presión. Una ola de calor estalló como un violento martillo de aire, y la tierra suelta y las malas hierbas que había alrededor fueron arrastradas, quemadas y convertidas en humo y polvo por el viento caliente. Al segundo siguiente, la capa interna fundida de la pasta Firescal estalló en llamas. Llamas líquidas de color escarlata estallaron violentamente, como una serpiente enfurecida rugiendo desde el suelo, levantando una columna de fuego de 3 metros de altura. Llamas abrasadoras estallaron en todas direcciones, trazando arcos de fuego extraños y elegantes, arremolinándose en el aire como flores infernales en plena floración. La temperatura en la zona de explosión superó instantáneamente los 1500 grados. Las ondas de calor distorsionadas comprimieron continuamente el aire, y se elevó polvo y humo carbonizados, oscureciendo la mitad del cielo. ¡Auge! Un rugido ensordecedor de una explosión colosal atravesó los cielos y la tierra y estalló una explosión feroz. Los escombros y la tierra volaron como una lluvia torrencial, e incluso el muro de piedra detrás de la plataforma de observación tembló ligeramente. Las llamas carmesí se propagan rápidamente a través de las corrientes de aire. La onda de choque excavó arcos de fuego planos y ovalados en el suelo, desatando una destrucción indiscriminada en todas direcciones. Las cadenas de hierro crujieron como si sintieran dolor, deformándose rápidamente y brillando al rojo vivo por el calor extremo, hasta que finalmente se rompieron con estrépito y cayeron al suelo. Las cadenas se rompieron, pero los 3 jabalíes de hielo salvajes que estaban atados a ellas no escaparon, en cambio, lucharon y rugieron en medio de las llamas. Su pelaje helado, promocionado como inmune al fuego, rápidamente comenzó a enroscarse y convertirse en cenizas, y su armadura de hielo se hizo añicos y se desmoronó. La carne expuesta también se enroscó y se carbonizó rápidamente. En apenas 2 breves segundos, los rugidos de los jabalíes fueron devorados sin piedad por las llamas. Solo restos carbonizados yacían aplastados sobre el suelo abrasador, como estatuas derretidas. Lord Louis, observando desde la distancia, estimó el radio letal en unos 10 metros, proporcionando una cobertura precisa y efectiva. Después de que pasó la ola de fuego, quedó una gran extensión de tierra carbonizada, desprovista de cualquier vegetación, con brasas aún ardiendo. Y las persistentes llamas de la pasta de escamas de fuego lamían todo como pequeñas lenguas.
Incluso los objetos que no fueran alcanzados directamente, si entraran en contacto con esas llamas abrasadoras, quedarían cocinados, agrietados y carbonizados en 10 segundos, sin posibilidad de sobrevivir. Después de unos segundos, la columna de fuego disminuyó gradualmente, pero las llamas residuales aún parpadeaban en el aire abrasador, como brasas victoriosas después de que todo hubiera sido consumido. Tras la explosión, en los tímpanos solo quedó el zumbido característico de la réplica. Después del rugido inicial, el mundo pareció hundirse en un breve silencio, quedando únicamente el zumbido del fuego residual ardiendo en el viento y el eco del sonido de las piedras golpeando el suelo. El aire estaba cargado de un aroma complejo a sangre y carbón, mezclado con cenizas, que flotaba a la luz de la hoguera. Cuando las llamas se apagaron y el humo aún persistía, la gente en la plataforma elevada permaneció en silencio durante un largo rato. Mac fue el primero en romper el silencio, pero no hablando, sino tomando una profunda bocanada de aire frío. Sus ojos se abrieron, mirando fijamente las ruinas carbonizadas, sus labios incluso temblaron levemente. ¿Podría esta maldita cosa realmente usarse en humanos? Su voz era ronca, llena de incredulidad. Ni siquiera a las bestias mágicas les quedaron huesos. A pesar de que era un hombre duro que había pasado 10 años en el campo de batalla, su espalda ahora estaba empapada en sudor y su garganta se sentía como si hubiera sido raspada por arena ardiente. Sin contar a los artesanos encargados de vigilarlo y registrarlo, todos pálidos como si acabaran de asomarse desde el borde del infierno. Aunque nadie estaba tan aterrorizado que se mojaba los pantalones, un sudor frío les perlaba la frente, sus ojos se movían con inquietud y apenas podían mantenerse en pie. Esta es mi creación. Silco, en cambio, era una figura muy diferente. Con los brazos cruzados, su rostro mostraba una sonrisa casi morbosamente encantada. ¿Viste el momento en que se desató la ola de fuego? Fue realmente fascinante. ¡Ay! No puedo resistir la tentación de probar otra. Lord Louis giró la cabeza para mirarlo, medio sin palabras ante su expresión agitada, pero un extraño indicio de sorpresa también apareció en su rostro. Había visto cosas con un poder sorprendente antes, pero esto realmente superó sus expectativas. Es un poco demasiado fuerte, murmuró. Pero observar desde lejos no era suficiente. Así, después de confirmar que la temperatura en la zona de la explosión había disminuido ligeramente, Lord Louis, acompañado de Mac, Silco y varios caballeros y registradores bien protegidos, entraron con cautela en el centro de la explosión. Bajo sus pies había una gran extensión de tierra carbonizada, el suelo completamente carbonizado, emitiendo un sonido crepitante y seco al pisarlo. Ni siquiera quedaban sombras de las raíces de las plantas y el aire aún olía a carne y huesos quemados. Los jabalíes del desierto de hielo, una vez aclamados como tanques del desierto y bestias mágicas altamente resistentes al fuego, ahora carecían de cuerpos intactos reconocibles. El más cercano al epicentro quedó reducido a solo la mitad de un esqueleto colapsado, el resto de su cuerpo se derritió y carbonizó por completo, sus cenizas se esparcieron con el viento. E incluso las cadenas de hierro eran solo un fragmento rojo carbonizado. El segundo cuerpo apenas conservaba su torso carbonizado, pero toda su piel y cabello habían desaparecido, dejando solo huesos quemados y agrietados con marcas carbonizadas. La pasta de escamas de fuego seguía ardiendo en los huesos restantes, su fuego de un rojo oscuro y extrañamente siniestro. El tercero, en el extremo más alejado, tenía el torso parcialmente conservado, pero toda su espalda estaba carbonizada y abierta, como carne desgarrada por la mano del infierno, completamente sin vida. En un radio de 8 metros del terreno circundante, todo estaba completamente devastado, sin vegetación, e incluso la superficie de las rocas mostraba signos de carbonización y desprendimiento. Basándose en el macabro estado de estos 3 jabalíes de la jungla de hielo, fue posible inferir el poder de esta bomba mágica. En un radio de 10 metros, incineración directa, carbonización completa. En un radio de 20 metros, el calor intenso y abrasador representa una muerte segura para los seres vivos. En un radio de 30 metros, el impacto y el choque de la explosión poseen capacidades destructivas y penetrantes. No se trata solo de potencia de fuego, dijo Lord Louis, agachándose y examinando lentamente los restos. La pasta firescale se adhiere al arder. Incluso si la superficie del objetivo es consumida por el fuego, sigue ardiendo en los huesos. Tocó un trozo de hueso roto y al instante saltaron chispas que casi le queman el guante. Y el poder penetrante de la explosión, dijo, mirando al jabalí más alejado del desierto helado, que yacía muerto al borde de la tierra quemada, con un toque de solemnidad en los ojos. Aunque estaba a 20 metros del epicentro, y el fuego no la alcanzó, mira, su esqueleto quedó destrozado por el impacto, sus órganos internos se rompieron al instante y sangró por los 7 orificios. Mac tragó saliva con dificultad. Dios mío, hasta estos jabalíes de piel gruesa y resistentes al fuego están en este estado. Si esas familias carcomidas por los gusanos y temerosas del calor fueran el objetivo, probablemente ascenderían al cielo. Lord Louis reflexionó un momento y luego miró el borde de la tierra estéril en la distancia. En comparación con la anterior bomba mágica, hielo y fuego de doble cielo, aunque carece de los componentes de niebla de hielo y gas tóxico, esta, bomba mágica de alta pureza, tiene al menos 3 a 5 veces más potencia de fuego pura. Entrecerró los ojos, como si ya pudiera ver al nido madre lamentándose entre las llamas. Aún hay desventajas, dijo Lord Louis, levantándose y sacudiéndose las cenizas de los guantes. La principal es el costo, que es muy alto. Mientras hablaba, levantó 3 dedos, esencia de magma, cristales mágicos de platino rojo y pasta de escamas de fuego. Los 2 primeros están bien, hemos almacenado bastante de antemano, especialmente esencia de magma, la mina está estable, así que tenemos suficiente suministro. Pero la pasta de escamas de fuego, suspiró. Las escamas de fuego fueron capturadas recientemente, y la pequeña cantidad que logramos refinar solo es suficiente para bombas a pequeña escala.
Silco resopló ante las palabras, pero también entendió las limitaciones prácticas. Eso es lo que se llama una obra de arte. Todo lo que se pueda producir en masa está condenado a no tener alma. Se encogió de hombros. ¿Pero qué pretendes hacer? Lord Lois lo miró. Para la versión de alta potencia, podemos fabricar 10, específicamente para objetivos primarios. El resto serán versiones de potencia media con especificaciones básicas, caracterizadas por una proporción reducida de pasta de control de fuego, temperatura atenuada y radio de explosión, priorizando la cantidad. Por ejemplo, el radio podría reducirse a 5 metros, la onda de fuego ligeramente más pequeña, pero la onda de choque aún se mantendría. Lord Lois tenía en mente que las bombas más poderosas podrían usarse para destruir el nido principal, mientras que las menos poderosas podrían lanzarse en grandes cantidades, suficientes para limpiar los nidos y repeler insectos. Después de escuchar, Silco asintió. Está bien, volveré y ajustaré las proporciones, transformando la fórmula en 3 niveles diferentes. Sin embargo, si la creación de escamas de fuego se populariza, me gustaría crear una versión suprema sin debilitarla. Incluso podría convertirla en un loto llameante, abriendo un enorme cráter en una montaña entera. Sus ojos se entrecerraron levemente y su voz tenía un tono de éxtasis casi fanático, como si ya pudiera ver las llamas devorando el mundo. Lord Lois, por su parte, sonrió con impotencia, ya acostumbrado al repentino frenesí artístico de loco. Después de todo, él también era un fanático de las bombas y podía entender el sentimiento de crear una bomba de ese calibre. Entonces Lord Lois se giró y le sonrió a Mac. Viejo Mac, no tenías miedo, ¿verdad? Ah, esa cosa, su poder es bastante aterrador. Pero, ya sabes, eso es todo. Mac chasqueó los labios, con una sonrisa forzada en su rostro, pero sus ojos no pudieron evitar fijarse en el montículo de tierra carbonizada y revuelta donde la bomba mágica acababa de explotar. Acababa de ser sacudido tan fuerte que casi se cayó de la roca, pero ahora, obstinadamente, enderezó la espalda. ¿Eso es todo? Lord Lois lo miró arqueando una ceja, con una sonrisa dibujada en sus labios. Mac se acarició el bigote, chamuscado por las chispas, y se aclaró la garganta. Bueno, sin duda es potente. Pero en cuanto a si alguna vez he visto una explosión como esta, cuando era joven, en el cuartel, reparando tanques de petróleo. Mac, lo interrumpió Lord Lois, yendo directo al grano, necesito que construyas un lanzador. Uno con mayor alcance, más preciso y más estable que esos cañones cortos que hiciste antes. Desplegó con naturalidad un plano cuidadosamente doblado, un boceto que había hecho antes. Un tubo de lanzamiento de metal corto y grueso con una estructura de cola para encendido y lanzamiento. Equipado con un dispositivo de elevación ajustable para lanzamientos a diferentes distancias. Debajo había un trípode plegable, para adaptarse al terreno y garantizar una toma estable. En las esquinas del plano del piso también había algunas líneas escritas apresuradamente. Diseño modular, apto para cualquier clima, desmontaje rápido y portabilidad. A ninguna de estas condiciones puede omitirse. Lord Lois miró a Mac. Tienes a tanta gente talentosa bajo tu mando, no me digas que esto no se puede hacer. Los ojos de Mac se iluminaron al mirar el plan. Esa idea, realmente te atreves a pensar en grande. Se enderezó, frotándose la barbilla, y el asombro en sus ojos se convirtió en entusiasmo. Si realmente se puede construir. Esta cosa puede atravesar montañas y destruir formaciones rocosas. Olvídense de los juramentados de nieve, incluso podría volarles la cabeza a los gigantes de hielo. Pero en serio, si alguien más dijera algo así, me reiría, pero te creo. En ese momento, su tono adquirió de repente un imperceptible toque de emoción. Mi señor, usted es la persona más capaz que he visto en años, alguien que verdaderamente combina intelecto y coraje. No eres un señor que solo sueña, ni uno que solo lucha desesperadamente. Si hubieras aparecido en el territorio del norte 10 años antes, tal vez esta tierra no tendría tantas abominaciones ahora. Lord Lois dijo suavemente, estás exagerando. Mac pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y se aclaró la garganta para cambiar de tema. Oye, acepto este trabajo. Tendré que elegir algunos artesanos capaces, con manos firmes y pensamiento rápido, para hacer el trabajo. Haré una lista de los materiales y luego tendré que molestarlo para que los distribuya. Excelente. Lord Lois asintió, recorriendo con la mirada a los artesanos presentes. Ustedes son responsables del diseño y la fabricación. Yo me encargaré de la distribución de los materiales. Déjamelo a mí. Mac sonrió. Mientras Mac y Lord Lois discutían con entusiasmo los detalles estructurales del lanzador, el área fue evacuada. Silco regresó triunfalmente, con una expresión tan segura como siempre, incluso teñida de orgullo. Mi señor, ya que la bomba mágica lo satisface, permítame continuar demostrando el verdadero encanto de la pasta de escamas de fuego, dijo Silco, haciendo un gesto para que sus asistentes colocaran un barril de hierro frío. Los ayudantes se movieron con rapidez, posicionaron el barril con firmeza y levantaron inmediatamente la tapa. De su interior brotaba un líquido negro y rojo, burbujeando lentamente como magma. Este no es un aceite de lámpara común y corriente. Silco arqueó las cejas exageradamente. Catalizado con pasta de escamas de fuego, con una pequeña cantidad de esencia de magma refinada añadida, una vez encendido, chasqueó los dedos y un asistente inmediatamente encendió una muestra desde la distancia. Auge. Una lengua de fuego pareció surgir del suelo y una ola de llamas de 3 metros de altura se disparó hacia el aire. El calor era opresivo y el aire estaba cargado de un fuerte olor sulfuroso a quemado. Mac chasqueó los labios y murmuró suavemente, vaya, si le arrojaras un barril de eso a alguien, no quedaría ningún hueso.
Pero Silco no se detuvo ahí, y no se apaga con la lluvia, la nieve o la humedad, incluso en el barro o los charcos, puede arder de forma constante durante varios minutos. Lord Lois entrecerró los ojos y observó durante un rato, luego negó levemente con la cabeza. No es inutilizable, pero es demasiado complejo. No es económicamente viable y ese nivel de alta temperatura y duración no justifica la rareza de la pasta Fidescale. Silco se encogió de hombros, abriendo las manos. Mi señor, como usted sabe, aparte de las explosiones mágicas, no me interesan mucho otras armas. ¿Qué tal si lo piensa y lo hago? Lord Lois no respondió de inmediato. En cambio, bajó la cabeza y permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en el suelo quemado después de que la pasta de escamas de fuego se hubiera quemado. El calor aún flotaba en el aire, como en un campo de batalla donde la lucha aún no había terminado. Su mente comenzó a unir diversas inspiraciones e imágenes fragmentadas. De repente, Lord Lois miró hacia arriba, con un destello de inspiración en sus ojos. ¿Y si no se pulveriza?, murmuró para sí, sino, ¿se lanza directamente? Pensó en armas obsoletas de su vida anterior. No es una explosión, sino más bien daños causados por chorros continuos de llamas a corta distancia. Con sus manos en llamas, como una serpiente ardiente desatada, consume todo a su paso. Los miembros de la familia, consumidos por los gusanos, quedaron quemados y retorcidos en el aire, contorsionados con fuerza y carbonizados por la alta temperatura. Sí, eso era un lanzallamas. Inmediatamente, Lord Lois tuvo un vago esquema conceptual en mente. Silco parpadeó y preguntó con sospecha, ¿Jet out? Sí. Lord Lois entrecerró los ojos con tono decidido, utilizando la viscosidad y el alto punto de inflamación de la pasta Fidescale, junto con un sistema de pulverización comprimido. Se crea una trayectoria de llama controlable. Mientras hablaba, ya había cogido papel y bolígrafo y con su muñeca dibujó rápidamente un diagrama estructural sencillo, pero claro, en el pergamino. Este es el tanque principal, donde se almacena la pasta de escamas de fuego. Se puede considerar como un aceite de lámpara alquímico supermodulado. Una vez encendido, la temperatura puede superar los 600 grados y puede arder continuamente en cualquier entorno. El otro tanque es para gas comprimido, como una potente bomba de aire. No enciende, sino que rocía el aceite de lámpara. El aceite de lámpara es impulsado por el gas comprimido desde atrás, a través de un tubo metálico, hasta la boquilla frontal. La boquilla necesita un encendedor incorporado, como un pedernal, que produce chispas al apretar el gatillo. Cuando el aceite sale y se enciende con las chispas, se transforma en una auténtica lengua de fuego. Tan pronto como Silco escuchó esto, su expresión previamente indiferente se concentró y no pudo evitar chasquear suavemente los labios. Señor, ¿de verdad se atreve a pensar en grande? No te quedes ahí mirando, dijo Lord Lois, colocando la planta en su mano. Esto requiere tu cooperación para modular una proporción especial de pasta Fidescale. No puede ser ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Debe poder rociarse y adherirse al objetivo sin gotear. ¿Puedes hacerlo? Silco cogió la planta, la examinó con atención, se encogió de hombros y frunció los labios. No se preocupe, señor, esto es muy sencillo. Puedo prepararlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Lord Lois se giró para mirar a Mac. Alta temperatura, continua, controlable, propulsada. El viejo artesano miró la planta con expresión seria. Su barba temblaba ligeramente, pero un destello de entusiasmo apareció gradualmente en sus ojos. Dijo bruscamente, mi señor, su mente es verdaderamente aterradora. Hizo una pausa, luego sonrió y dijo, pero me gusta. Me encantan las cosas que salen de tu mente brillante. Has trabajado muy duro, dijo Lord Lois con dulzura. Probablemente lo necesitemos pronto. Mac, puedes mantenerte ocupado un rato. Por supuesto, no te maltrataré en el futuro. Mac enderezó la espalda, dándose una palmadita en el pecho con su mano gruesa. Tu palabra es mi orden, la haré incluso si me mata. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 199. Información sobre la madre de la camada. Takalin era uno de los pocos veteranos entre los jurados de nieve, acercándose a los 40 años este año. En aquellos tiempos turbulentos, vivir hasta esa edad como un juramentado de las nieves ya era un lujo. Además, tenía un hijo de 13 años, y que era su única preocupación viva. Esas cosas eran suficientes para hacerlo feliz. Estos habitantes de Jurado da Neve ahora estaban escondidos en un pueblo en la parte norte del condado de Snow Peak, que hacía tiempo que había sido borrado de los mapas. Desde que el imperio comenzó su purga de los juramentados de las nieves el año pasado, este lugar se ha convertido en una de las pocas fortalezas restantes dentro de las fronteras del imperio. Esperaron allí, día tras día, las órdenes de su líder, capturando nobles aislados y caballeros imperiales. Y luego sacrificarlos al antiguo dios del abismo helado. Sin embargo, no eran responsables del ritual sacrificial. Este asunto fue abordado por un sacerdote que vestía una máscara de hueso y una túnica negra con plumas. Nadie había visto su rostro ni nadie había oído su voz, salvo sus canciones. Al principio todo parecía normal. La disminución del número de soldados era un hecho, pero la moral se mantenía alta, o al menos eso pensaba Takalin. Pero en los últimos días ha comenzado a notar algunas cosas inquietantes. Primero llegó Eric, el joven guerrero que hablaba tanto que era molesto, y de repente se volvió taciturno, mirando fijamente la fogata todo el día. Sus labios se movían constante e inconscientemente, como si estuviera susurrándole a alguien. Y luego estaba Ula, el hermano mayor, a quien le encantaba beber, quien, sorprendentemente, no había probado una gota de alcohol en mucho tiempo.
Al principio, Takalin simplemente frunció el ceño, pensando que esta gente podría haber sido afectada por los susurros del antiguo dios del abismo helado. Más tarde esa noche, él mismo empezó a hablar mientras dormía. Y no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Fue despertado por su hijo, Ike. Papá, ¿qué decías? Hablaste un rato muy largo. ¿Te acuerdas? Un sudor frío le corrió por la frente a Takalin. ¿Cómo era posible que lo recordara? Lo que fue aún más aterrador fue que estos sonidos empezaron a propagarse por todo el campamento. Mucha gente pronunció palabras sin sentido. Sus ojos estaban vacíos al hablar, y sus voces sonaban como si vinieran de un pozo profundo. Y notó que la gente en el campamento comenzó a cambiar. Aquellos hermanos que una vez fueron cercanos gradualmente se convirtieron en extraños. Takalin miró sus caras y comenzó a preguntarse, ¿podría esta persona ser realmente la persona que conozco? Miró a Ike a su lado, que estaba pacíficamente envuelto en una manta, profundamente dormido. Pero la luz de la fogata en su rostro era como la luz sobre un bloque de hielo. No había calor alguno. La luz de la fogata era claramente muy cálida, pero él sentía cada vez más frío. Una premonición indescriptible, como la punta de una aguja, le punzó lentamente el corazón. Finalmente se dio cuenta de que ese no era el lugar adecuado. Pero Ike aún no había cambiado, todavía tenía una oportunidad. Takalin empezó a prepararse. En silencio, escondió algunos cuchillos cortos y provisiones secas, estudiando repetidamente las rutas de escape en el mapa. La ruta alternativa a través del valle era la más difícil, pero también la más escondida. Pero mientras pudieran atravesar ese bosque helado, podrían escapar. Cualquier lugar serviría, siempre y cuando lograran salir de allí. Esa noche, la atmósfera estaba tan tranquila que solo se oía el viento. Takalin, sosteniendo la mano de Ike, entró silenciosamente en la tierra estéril del valle interior. Caminaban muy lentamente, cada paso como si pisaran hielo fino. Pero no llegaron muy lejos. Los perseguidores aparecieron detrás de ellos en algún punto desconocido. No gritaron ni dieron órdenes. Simplemente los siguieron en silencio, como sombras aferradas a sus espaldas. Takalin se giró y reconoció esos rostros. Eran sus compañeros de armas, aquellos que una vez bebieron, rieron, maldijeron y pelearon con él. «Tío. Soy yo. Takalin. Gritó, intentando hacerlos volver a la conciencia. Él. Despierta. Somos hermanos. Pero ellos no hablaron, solo se acercaron lentamente, con la mirada vacía. En ese momento, Takalin sintió un miedo genuino. No era miedo a la muerte, sino un miedo inexplicable de que estaban vivos, pero ya no eran ellos mismos. Arrastró a Ike y corrió desesperadamente. Los pasos detrás de ellos eran como gusanos sobre huesos, lentos pero implacables. Finalmente, se detuvo junto a un río de corriente rápida. Ike se arrodilló, sosteniendo los hombros de su hijo, con los ojos llenos de dolor, corre hacia el sur, tan lejos como puedas, no mires atrás. Los ojos de Ike se abrieron de par en par. «Papá. ¿Qué vas a hacer? Corre», rugió Takalin, desenvainando su espada larga. Se dio la vuelta y se encontró con aquellas figuras familiares y al mismo tiempo extrañas. Y detrás de él estaba todo lo que necesitaba proteger. Ike corrió desesperadamente. El viento frío le cortaba las orejas como una cuchilla oxidada y podía oír sus propios suspiros. Y los sonidos pesados y lentos de golpes y cortes detrás de él. El choque entre el metal y la carne. Un sonido tras otro, como una campana sonando en tu corazón. Ike no se atrevió a mirar atrás. No había nieve, pero el cielo estaba tan frío que parecía que se iba a romper. El suelo estaba completamente congelado y cada paso provocaba un temblor escalofriante. Sus botas se habían roto hacía tiempo, tenía las plantas de los pies entumecidas, pero seguía corriendo. La voz de su padre aún resonaba en sus oídos. «Ike, corre hacia el sur. No mires atrás». No miró atrás, no se atrevió a mirar atrás. Él simplemente siguió corriendo, llevando la espada corta de su padre y esa insignia helada, como si llevara consigo el mundo entero, escapando hacia el final de la noche. Hasta que sus piernas ya no pudieron levantarla. Hasta que los sonidos detrás de él finalmente cesaron. Se acurrucó detrás de una roca congelada, escondiéndose del viento, escondiéndose del silencio. Al principio intentó reprimir el temblor, pero después incluso abrir los ojos se volvió difícil. Era una noche muy fría. Era un frío que hacía que te rasparan los huesos. No sabía cuánto tiempo durmió, solo recordaba que, en su sueño, su padre estaba de pie ante la luz de la fogata, su sombra larga, muy larga, casi tragándose todo el valle. Cuando se despertó de nuevo ya había amanecido y el viento había cesado. Sostenía la insignia y la espada corta como si aún guardara algún voto inconcluso. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados, pero no tenía miedo, no entró en pánico. Él simplemente permaneció en silencio esa mañana, donde no había nadie más alrededor. El breve verano en el norte se había desvanecido en silencio y el viento de la mañana trajo de vuelta el frío. Afortunadamente, el sistema de circulación de agua termal en Ciudad Marea Roja se había reactivado. Todo el castillo parecía envuelto en un suave aura de calidez, y las habitaciones eran tan acogedoras que era difícil levantarse. Luis abrió los ojos y, frente a él, había una suave luz azul. Era el cabello de Emily, esparcido delicadamente sobre la almohada blanca como la nieve, como ondas en un lago primaveral. Su rostro estaba sereno y hermoso, sus pestañas largas, su nariz ligeramente rojiza y sus labios aún conservaban una leve sonrisa por el calor persistente de la noche anterior.
Una de sus manos todavía descansaba sobre su pecho, como la de un gatito. Lois la observó en silencio, su nuez de Adán se contrajo ligeramente y una mirada de satisfacción o emoción indescriptible apareció en sus ojos. Desde su matrimonio, efectivamente había estado sembrando diligentemente, pero aún no había visto la cosecha. Está claro que no había nada malo con su cuerpo. Resulta que, en este mundo, para los caballeros con poderes extraordinarios, siempre parecía difícil encontrar descendencia. El flujo de energía vital de la batalla interfería en el nacimiento de la vida, cuanto más fuerte era el individuo, más larga era la espera. Y que su padre, el célebre duque Calvino, tuviera más de 20 hijos podría considerarse realmente un milagro. Está claro que esto también fue resultado de su cultivo diario. Por el contrario, Luis, aunque joven y vigoroso, no era impaciente. Prefirió dejar que la naturaleza siguiera su curso, esperando que el destino le entregara el regalo. Era solo Emily, un poco más entusiasta que él. Debido a la continuación del linaje familiar, Emily había estado tomando la iniciativa con más frecuencia últimamente. Aunque sus palabras aún conservaban la reserva de una dama noble, sus ojos transmitían cada vez más el significado de deberíamos esforzarnos más hoy también. Al pensarlo, Lois no pudo evitar sonreír, una sonrisa que era al mismo tiempo impotente y cariñosa. Extendió suavemente la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Emily, pasando el pulgar por su sien. Emily se dio la vuelta, se acurrucó en sus brazos como un gato y pronto cayó en un sueño profundo. Lois no se demoró en el afectuoso abrazo, levantó suavemente las sábanas y salió de la cama. El calor de las aguas termales emanaba vapor alrededor de sus pies, y no sentía frío en absoluto en el suelo de jade calentado. Se puso la bata, caminó hacia la ventana y la abrió una pequeña rendija para disfrutar de la vista. Mirando la niebla blanca que se aferraba a las montañas distantes, levantó la mano, las puntas de sus dedos tocaron ligeramente el vacío. Una pantalla translúcida se desplegó silenciosamente ante él, un rayo de luz azul oscuro recorrió su cuerpo de abajo a arriba, produciendo un ligero zumbido. La interfaz familiar terminó de cargarse y una línea de texto apareció ante sus ojos. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. La duquesa Helena está embarazada. Se espera que dé a luz un hijo para el duque Edmund dentro de 10 meses. 2. Los cultivos de cereales en el territorio de la Marea Roja han madurado y se espera que la cosecha de otoño alcance su punto máximo en 4 días. 3. Takalin, el guerrero castigado por la nieve, intentó escapar del control de la madre cría con su hijo hace 3 días y murió en el valle mientras protegía el escape de su hijo. 4. Su hijo, Ike, no pudo escapar y se congeló hasta morir esta mañana en las afueras de Winterdown Ridge. Tan pronto como vio las primeras palabras del primer artículo, Lois se congeló y su boca se tensó. Se quedó mirando la inteligencia durante un rato, luego finalmente suspiró suavemente, sentándose en una silla y frotándose la frente. Soy joven y fuerte, trabajo diligentemente día tras día, ¿y es en realidad mi anciano suegro quien cosecha los frutos primero? Pero tenía que admitir que estaba muy feliz por ellos. Después de todo, dada la edad actual del duque Edmond, este era probablemente su único y último hijo. Él sería el futuro duque Edmond, el gobernante nominal del norte y el centro de atención de todos los nobles del norte. Está claro que Luis no podía dejar de pensar en reemplazar a su suegro. Pero no era el momento. Calculó que le tomaría al menos unas décadas, o que su hijo podría lograrlo. Aún quedan muchas cosas por hacer en el futuro, ojalá este niño sea un pequeño duque, que abra el escenario. Chasqueó los dedos ligeramente y continuó desplazándose hacia abajo. Los cultivos de cereales en el territorio de la Marea Roja han madurado y se acerca la cosecha de otoño. El texto en la pantalla iluminada era breve, pero a los ojos de Lois, era una excelente noticia. El sistema geotérmico del territorio de la Marea Roja no era solo un adorno, dado que el sistema de circulación de agua termal estaba totalmente integrado con el riego agrícola. Sabía que la cosecha de este año no sería mala. Además, este año se han mudado allí más personas y la superficie recién recuperada ha crecido varias veces. Si todo va bien, la producción de cereales de este año será al menos 4 o 5 veces mayor que la del año pasado, si no más. No pudo evitar recordar el entusiasta informe de Mick unos días antes. Dios mío, vamos a tener una gran cosecha este año. Se estima que el granero está casi lleno. Esa sonrisa era aún más feliz que cuando se enteró de que su propia esposa había dado a los trillizos. Y ahora, de hecho, era el momento de que esto sucediera. Luis, por supuesto, sabía que no era solo una cuestión de grano. El invierno del norte siempre había sido uno de sus enemigos más implacables, y este año, además, estaba la madre cría y el enjambre. Este invierno, el norte seguramente no lo tendrá fácil. Todo esto requiere granos para defenderse, suspiró Lois, masajeándose las sienes. Los granos no solo se utilizaban para sobrevivir el invierno, también eran la segunda arma en la guerra. Raciones para los soldados, comida para el pueblo, alimento para los caballos de guerra, reservas logísticas. Todo esto tuvo un impacto tan grande como el acero y la caballería. Ganar guerras nunca se trata solo de armas. También implica esos trozos de pan de centeno que podemos masticar. El día de la cosecha, necesito ir allí y verlo con mis propios ojos. Entonces, con el rabillo del ojo, vio el tercer objeto, seguido del cuarto. Su cuerpo, que había estado reclinado en la silla, de repente se enderezó. Desde la última batalla de exterminio contra el ejemplar de la madre cría. La matriarca parecía haberse sumergido completamente bajo el hielo, sin que surgieran nuevas pistas. No solo el servicio de inteligencia diario no produjo resultados, sino tampoco lo hicieron el bosque mágico y la mansión del gobernador, agencias de investigación muy influyentes. Todos habían regresado con las manos vacías aquellos días, al no haber encontrado nada.
Esto solo podía significar una cosa: estaba muy escondido, muy bien, casi más allá de todas sus expectativas. Pero ahora, una inteligencia directamente relacionada con la madre de la cría había aparecido. Aunque solo fue un breve relato de la huida de un guerrero, detrás de la información se escondían enormes posibilidades. Takalin susurró el nombre con el ceño fruncido. ¿Puede la madre de la cría controlar a los vivos? ¿Cómo se liberó? ¿Recuperó su fuerza de voluntad? ¿O, acaso el poder de la madre de la cría no es suficiente para controlar el cerebro humano? Lo más importante es la cuarta pieza de inteligencia. Ese chico, Ike, murmuró para sí mismo. Murió congelado en el desierto cerca de Winterdown Ridge. Y, según la descripción, este niño probablemente escapó de una fortaleza de los juramentados de nieve donde se encontraba la madre cría. Esto significaba que sabía dónde estaba la madre de la camada. Aunque ya estaba muerto, pero... Un destello de inspiración cruzó de repente los ojos de Lois, y de inmediato recordó a alguien. Eduardo. Murmuró el nombre de su tercer hermano. Eduardo había demostrado una vez una habilidad poco común, la de reconstruir los recuerdos de los difuntos. Podía vislumbrar los últimos fragmentos de la vida de una persona fallecida antes de que su alma se disipara por completo. Una vez que ese pensamiento tomó forma, ya no pudo ser reprimido. Lo que inicialmente parecía insignificante se convirtió instantáneamente en una pista crucial capaz de cambiar el curso de la batalla. Inmediatamente cogió su bolígrafo y rápidamente escribió una carta secreta. Al terminar, se dirigió a una jaula metálica alta cerca de la estantería. Dentro, un pájaro del tiempo de plumas negras permanecía en silencio. Esta ave no era suya, sino una que Eduardo había dejado atrás cuando salió del territorio de la Marea Roja, específicamente para poder contactarlo. Luis abrió la puerta de la jaula y el ave del tiempo, como si sintiera algo, agitó sus alas y salió volando, aterrizando en su hombro. Deslizó la carta secreta en el pequeño tubo que tenía la pata de la criatura y susurró: «Ve a buscar a tu amo». El pájaro meteorológico de plumas negras pareció comprender, de repente batió sus alas y emprendió el vuelo, dejando tras de sí un sonido estridente que desgarró el aire. Lois observó cómo la silueta oscura se alejaba hasta desaparecer en el cielo alto. Capítulo 200. Una cosecha abundante. La escarcha de la mañana aún no se había disipado por completo y el sol acababa de salir sobre el extremo sur del territorio de la Marea Roja, proyectando su luz sobre los vastos campos. Una ola dorada ondulaba sobre los campos de centeno, meciéndose con el viento. Las patatas estaban apiladas como pequeñas colinas y gotas de rocío, aún no congeladas, se aferraban a las hojas de nabo, brillando intensamente. El aire transportaba el olor de la tierra, de los granos y un ligero aroma a guiso, que era el desayuno de los agricultores. Huele bien», dijo Lois, respirando profundamente con una leve sonrisa en los labios. Llevaba un traje de montar de color gris azulado claro, sus botas aún estaban manchadas de rocío y barro, pero no le importaba. Esta tierra, una vez árida, ahora presentaba un escenario vibrante de un año abundante. Caminaba lentamente entre los surcos del campo, mirando fijamente las hileras de espigas de trigo bien formadas y regordetas, como si ellas también lo saludaran. «Lord Lois», gritó una voz sudorosa y sin aliento. El viejo granjero Mick llegó corriendo desde el campo de nabos, secándose el sudor de la frente mientras se apresuraba a encontrarse con él. Viniste solo». Estaba pensando en trabajar un poco más antes de hacer el informe. «Tuve que verlo con mis propios ojos», dijo Lois, dándole una palmadita en el hombro. «Después de todo, Mick, lo que escribiste en tu informe hace unos días fue tan exagerado que me preocupaba que estuvieras presumiendo». «Entonces te lo mostraré», respondió emocionado. Luego Mick guió a Lois por los senderos del campo, sus pies pisando la tierra húmeda y recién removida, que aún emanaba un ligero calor del suelo. «El trigo de este año, el color es perfecto, los granos son grandes y las espigas son uniformes, parecen oro». Señaló el campo de la izquierda, que ya estaba casi cosechado, con la voz rebosante de orgullo. «Y no solo la producción es casi el doble que la del año pasado, sino que estos 2 primeros campos, creo, bastan para abastecer a 4 pueblos durante el invierno». Luis arqueó una ceja y se giró para observar a los granjeros que cargaban sacos. Los pesados sacos estaban cuidadosamente apilados, como una serie de fortalezas que saludaban al otoño. Mick no se detuvo, guiándolo hacia el otro lado, con el brazo extendido apuntando hacia la pendiente distante. Este lote de patatas también creció fuerte. Nunca había visto tubérculos de un tamaño tan uniforme. Cesta tras cesta desenterradas del barro, un verdadero espectáculo. Este año plantamos temprano y cosechamos rápidamente. Este sistema de riego con agua termal es realmente milagroso, la tierra no se congela y los brotes crecen rápido. Caminaba sin aliento, pero seguía hablando rápidamente, como si quisiera liberar de una vez todos los pensamientos acumulados de los últimos meses. «Viste los nabos, ¿verdad? Este año, las raíces crecieron bastante, las hojas están tiernas y jugosas, y la tierra subterránea nos nutre de verdad. También intentamos plantar algunas cosas nuevas, zanahorias de invierno, frijoles oscuros y ese trigo sarraceno de vaina fina que trajimos del sur. No solo germinaron, sino que también produjeron semillas. Los rábanos de piel roja se clasifican por calidad, el apio tierno se seca, las variedades más duras se utilizan para sopa e incluso los hongos musgosos y otros productos de la montaña no se desperdician». Mick habló con tanto entusiasmo que incluso las manchas de barro en su cara parecían brillar. Además de los cereales principales, también hay verduras silvestres secas y encurtidas, todo almacenado junto. El ahumador está casi lleno, necesitamos crear más espacio.
Para ser sincero, hizo una pausa, mirando a Lois, he sido granjero toda mi vida y nunca había visto nada igual, sacos apilados como pequeñas montañas. Dios mío, tus métodos son realmente milagrosos. Lois se agachó, recogió un puñado de trigo fresco y lo frotó en la palma de su mano, pasando suavemente el pulgar sobre los granos, sintiendo su suavidad y calor. El color es realmente bueno, asintió sonriendo. Pero por muy bueno que sea el método, aún requiere la habilidad de gente como tú. Mick se frotó las manos, revelando una sonrisa. Sí, pero es principalmente gracias a Lord Lois. Pensé mucho en ello anoche, nuestro grano, me temo que es el mejor del norte este año. Bradley añadió, el volumen de reserva se ha quintuplicado respecto al año pasado. El excedente de grano del territorio de la Marea Roja no solo es suficiente para que la zona supere el invierno, sino que, si se distribuye adecuadamente, podría cubrir las necesidades del territorio de la Marea Roja y también abastecer a otros territorios. Lois asintió, indicando que lo habían hecho bien. Cerca del borde del campo, muchos granjeros descansaban junto a los montículos de trigo, sosteniendo cuencos humeantes de gachas de nabo. Una niebla blanca aún se elevaba desde la olla cercana al campo, las mujeres servían sopa en calderos y los niños agachados en el suelo se lamían los dedos manchados con migas de torta de trigo. Ah, esta vez es realmente diferente, dijo un viejo granjero de pelo blanco, revolviendo sus gachas, con la voz llena de genuina emoción. En años anteriores, a estas alturas, todavía contábamos cada brizna de hierba para sobrevivir. Y mira, hasta los niños pueden comer gachas hasta saciarse. No es cierto. El hombre corpulento a su lado se bebió la sopa de un trago, luego tomó media torta de trigo y la masticó. A diferencia de otros territorios, donde se siembran 3 partes, 2 se pudren, y de la única parte cosechada, la mayor parte se tiene que regalar. En aquel entonces, esperar un pedazo de torta era más difícil que esperar que se derritiera la nieve. No es de extrañar que, en los últimos meses, mucha gente haya venido en secreto de otras regiones, diciendo que vienen a visitar a sus familiares, pero quien no sabe que solo quieren venir a nuestro territorio a buscar comida. Alguien rió entre dientes, añadiendo algo que provocó la risa de todos. Amigos, ¿por qué creen que tuvimos tan buena cosecha este año? Preguntó un joven, arremangándose para revelar sus brazos bronceados y brillantes. Mi esposa dice que es por el caparazón de tortuga de fuego de Lord Lois, ¿cómo se llamaba? Y ese polvo negro, dijo que ahuyenta a los insectos y afloja la tierra. Sí. Y el viejo granjero asintió al instante. Llevo 30 años cultivando nabos y nunca había visto tan pocos insectos. Este polvo negro, al extenderse, hace respirar la tierra. Ah, al final, suspiró otra persona, bajando un poco la voz, durante todos estos años, he oído a muchos nobles decir que se preocupan por la gente común, pero ¿quién de ellos fue realmente a los campos? ¿Quién se detendría junto a nuestros campos y preguntaría, ¿están satisfechos? Pero Lord Lois sí que cogió una azada y se puso a trabajar. Cuando no lo ha visto con sus propios ojos, ¿no lo ha experimentado con sus propias manos? ¿Recuerdas cuando estaba en el campo el año pasado, probando los refugios de las tortugas de fuego? Lo vi con mis propios ojos, tenía los bajos de los pantalones llenos de ampollas por el calor, y ni siquiera gritó de dolor. Ah, ahora que lo mencionas, me dan ganas de llorar, dijo una joven esposa, conteniendo la risa. Mi hijo incluso dijo, parece que Lord Lois está lanzando magia sobre la tierra, y la tierra está lista para producir más alimentos. Qué bien dicho, vivir en una región afectada por la marea roja es como estar bendecido por un dios. En medio de las risas, de repente se escuchó una leve tos. Cuando se dieron la vuelta, vieron que Lois, acompañado de Bradley y Mick, había aparecido en el borde del campo, mirándolos con calma. Tras un momento de silencio, un viejo granjero reaccionó de repente, dejando caer rápidamente su cuenco y poniéndose de pie. Lord Lois. Casi al instante, gran parte de la multitud se puso de pie con un murmullo. Entonces todos los agricultores dejaron sus alimentos y herramientas y, unánimemente y con fervor, se arrodillaron ante Luis en señal de respeto. Sus voces se unieron en un solo coro. ¡Viva el señor de la marea roja! Señor Lois, usted ha trabajado muy duro. Gracias por alimentarnos. Un grito tras otro resonaba por los campos. Aquellas voces roncas llevaban un calor ardiente, sincero y poderoso, más impetuoso que las ondulantes olas del trigo por la tarde. Lois hizo una breve pausa, claramente sorprendido por esta repentina muestra de entusiasmo. Después de un momento, sonrió y levantó la mano. Todos, por favor, pónganse de pie. La comida aún está caliente, no dejen que se enfríe por mi culpa. Pero el entusiasmo de la multitud no se apagó tan fácilmente con una sola frase. Alguien le ofreció un plato de sopa, y varias campesinas lo animaron a aceptarla. No tuvo más remedio que aceptarla y se sentó en un largo banco junto al campo, tomando unos sorbos de la sopa caliente. El vapor caliente, que transportaba el aroma de apio silvestre y huesos cocidos, mezclado con el olor distante de hierbas y tierra, le calentó el corazón. Poco después, se levantó para irse, dando otro paseo por los canteros del jardín principal, comprobando el crecimiento y el progreso de la cosecha de diversos cultivos. Dondequiera que iba, los agricultores detenían su trabajo y lo aplaudían. Ya se había cosechado casi la mitad del centeno, y los nabos y las patatas se almacenaban poco a poco. De vez en cuando, se veía a niños cargando zanahorias embarradas como trofeos, mostrándoselas a los adultos. Muy bien, dijo finalmente, deteniéndose en un punto alto del campo, contemplando las olas doradas del trigo que se extendían en la distancia. Entrecerró los ojos. Mick, lo hiciste muy bien.
Mick estaba de pie junto a él, rascándose la cabeza, con el rostro enrojecido, tal vez por el sol o de felicidad, no me atrevería a tomar el crédito, todo gracias a tus métodos en ese entonces, simplemente lo seguí. Lois asintió con satisfacción y luego se giró para mirar a Bradley a su lado. ¿Podrías darme una breve descripción de la cosecha actual y las reservas? Bradley estaba esperando a su lado y, al oír estas palabras, hizo una leve reverencia, abrió su cuaderno de bitácora personal y habló en un tono firme, aunque ligeramente orgulloso. Sí, señor. Actualmente, 7/10 partes de los 3 granos principales del Señor de la Marea Roja están almacenados. Entre ellos, el centeno tiene las reservas más abundantes, y las reservas de nabos y patatas son 3 veces mayores que en la misma época del año pasado. Las primeras cosechas y cultivos experimentales del área del santuario de tortugas de fuego, como zanahorias de invierno y frijoles negros, también han completado su cosecha inicial. Aunque la cantidad es pequeña, ya se pueden usar para complementar las comidas. Hizo una breve pausa y pasó a otra página. Además, en términos de pesca, todos los puntos de pesca ya han completado sus respectivas capturas. Se almacenan en proporciones adecuadas salmón ahumado, carpa en escabeche y pescado seco, junto con carne de venado procesada en el ahumador, aves silvestres secadas al aire, hongos y paquetes de verduras silvestres secas. En total suficiente para sustentar a 6.000 personas durante más de 3 meses en condiciones de consumo estándar. En cuanto a las hierbas y subproductos, ya fueron entregados al colegio médico para su clasificación y categorización, y algunos ya fueron almacenados en el almacén de medicamentos. Después de hablar, dio un paso atrás y se quedó de pie con las manos a los costados. Luis asintió levemente, ¿y qué pasa con los demás territorios? Bradley susurró, en el territorio Kanglu y el territorio de la llanura nevada, debido a las diferencias de altitud, algunos cultivos de maduración temprana ya han entrado en el tiempo de cosecha. En el territorio de la montaña fría, la cosecha se retrasa aproximadamente un mes debido a la influencia del suelo, en el territorio de la cresta de hielo y el territorio del amanecer invernal. El clima aún es más frío y no se espera una producción a gran escala hasta finales de otoño. Sin embargo, todos adoptaron los métodos de plantación mejorados que propusiste, incluida la planificación de la rotación de cultivos y el uso de pegamento dorado, aunque no tienen ventajas geotérmicas. En general producirán entre 1 y 2 veces más que los territorios de otros señores. Al oír esto, Luis reflexionó por un momento. Entonces, aunque la Marea Roja tiene la cosecha más temprana, este año debería ser abundante para todos los territorios bajo mi mando. Sí, asintió Bradley. A lo lejos, acompañados de un grito, los carros comenzaron a rodar lentamente entre las cimas del campo, y los sacos fueron empaquetados uno a uno y apilados cuidadosamente. Centeno, patatas, nabos, todo cargado, transportado de un lado a otro en carros tirados por fuerza humana. El patio de almacenamiento ya estaba tan concurrido como una estación de transferencia temporal. La mirada de Lois se posó en los pesados sacos de grano. Tras reflexionar un momento, dijo, la mitad de este grano se transportará de vuelta al almacén de Red Rock, y la otra mitad se dividirá y se enviará a los edificios de adobe en varios lugares. Al oír esto, Bradley dudó un poco, luego bajó la voz y se inclinó para recordarle, mi señor, el almacén Red Rock tiene una temperatura constante, es a prueba de humedad y de insectos, lo que permite una conservación más prolongada. Se refería al almacén de granos construido en el territorio el año pasado, que este año ha sido especialmente ampliado y expandido para almacenar más granos. Ahora bien, los pasillos del almacén eran profundos, las cámaras rocosas estaban interconectadas e incluso las diferencias de temperatura en la superficie apenas lo afectaban, lo que lo convertía en un lugar de almacenamiento verdaderamente valioso. Luis contempló las montañas distantes con expresión algo seria. Puede que se avecinen grandes cambios. Ya sea guerra o peste, pero, por si acaso, es más rápido sacar el grano de los graneros de arcilla. Su voz no era fuerte, pero sobresaltó a Bradley, quien inmediatamente bajó la cabeza y respondió, entendido. Las obras de tierra ya no eran solo la ciudad principal de la fortaleza de la Marea Roja. Bajo la supervisión de Mick, se erigieron 2 estructuras circulares de tierra relativamente simplificadas en las secciones este y sur del territorio de la Marea Roja, siguiendo la estructura de la ciudad principal, para servir como asentamientos residenciales y puntos de transferencia de material. Y los otros 6 subterritorios afiliados poseían cada uno una estructura de adobe sencilla y fácilmente defendible, distribuida como estrellas, haciéndose eco unas de otras. Estos servían como defensa contra el invierno, la guerra y el nido de la madre. Además, Lois apartó la mirada y se volvió hacia Bradley, a través del gremio de comerciantes de Calvin, compren más grano del sur. Aunque la cosecha de este año ya está almacenada, aún deberíamos tener reservas adicionales. Bradley escribió la instrucción en su cuaderno, asintiendo gravemente. Entendido, me pondré en contacto con ellos de inmediato. Hizo una pausa y añadió, hablando en voz baja, en los últimos días, todo el mundo ha estado comentando cómo, gracias a ti, tendremos un buen invierno este año. Eso espero realmente. Lois no se dio la vuelta, simplemente permaneció en silencio al borde del campo, mirando la luz del sol caer sobre las espigas de trigo, como si debajo de esa capa dorada hubiera otra capa de sombra no revelada. Fin del video.